tardes, soy Fabián, bienvenido y bienvenida a este episodio de podcast donde tenemos de invitado a Daniela, Jorge y Gonzalo, conocedores del psicoanálisis, en el que exploraremos uno de los temas más fascinantes de la filosofía y psicología moderna, el yo racional y sus límites. A lo largo de la historia, diferentes pensadores han intentado comprender cómo los seres humanos se relacionan con su razón, con la sociedad y con su inconsciente. Hoy abordaremos tres grandes ejes: el yo racional, la realidad de la era victoriana y cómo esta se influencia con el psicoanálisis, abordando cómo estos puntos y periodos afectaron en el pensamiento individual, el uso de la lógica al momento de tomar decisiones o resolver problemas para satisfacer algunos objetivos o finalidad. Pasaremos con Daniela Tapia, que nos va a contar un poco lo que es el yo racional. Muchas gracias. El concepto surge con fuerza en la Ilustración, donde pensadores como Immanuel Kant defendieron que la razón debía liberar al humano de tutelas externas. Como afirma en su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, de 1784, la Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Con esto se quería referir de que muchas personas llegamos a dejar a externo el proceso de pensar y solo no aceptamos el pensamiento del otro sin realmente cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que creemos. Claro, que me está diciendo que no tenemos que guiarnos por las opiniones externas de nuestro entorno en general y empezar a pensar por uno mismo. Claro, la idea en la Ilustración es eso, pensar por uno mismo. Y este yo racional se caracteriza por el análisis crítico independiente igualmente, así como por la emancipación frente a la religión y la tradición. En palabras de George Hammersmith, la modernidad significó el proceso de racionalización cultural, donde las creencias tradicionales cedieron terreno a la argumentación crítica. De este modo, el yo racional otorga al ser humano la capacidad de pensar autónomamente y de crear normas universales basadas en la razón, consolidando así la base de las democracias modernas y la ciencia. Podríamos decir que es como tomar el control de nuestras decisiones y proyectarlas para tomar decisiones. Efectivamente, de hecho, sí, justo eso. Claro, yo creo que es igual une en cierta forma a la era victoriana, en donde podemos ver que estas ideas de autonomía y confianza en la razón no solamente se quedaron en la teoría, sino que también igual yo creo que tuvieron un impacto directo en la historia. Y un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en la era victoriana del siglo XIX, en donde podemos ver un periodo que se caracterizó por grandes avances científicos y tecnológicos, así como por una moral rígida y una visión optimista del progreso social. El prestigio de la ciencia se multiplicó y la revolución industrial transformó la economía y el ascenso de la burguesía alimentó el individualismo. Autores como Charles Darwin, con El origen de las especies de 1859, revolucionaron la biología y extendieron una fe casi ilimitada en el poder del conocimiento científico. La ciencia, según los victorianos, no solo explicaba el mundo, sino que prometía mejorarlo indefinidamente. Ahora, si bien, como advierte Michel Foucault, cada régimen de verdad genera también sus límites. El control social victoriano, con su estricta moral sexual y de conducta, muestra que la razón no siempre libera, sino que también puede convertirse en una forma de disciplina. Así, de esta forma, la era victoriana simboliza un momento en el que el yo racional parecía triunfar, pero que al mismo tiempo comenzaban a vislumbrarse sus contradicciones. Es básicamente un poco si bien la era victoriana significó el mundo del inicio de la modernidad, como que también limitaban un poco el tema de la toma de acciones, como que no permitía mucho el libre pensamiento. Claro, El sí. pensamiento como que lo plasmaba un superior casi siempre y no validaban tanto el individualismo, por decirlo así. Y aquí es donde entra el psicoanálisis. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud desafió el ideal de un yo plenamente racional en la interpretación de los sueños en 1900, pero reveló que gran parte de nuestra vida psíquica está gobernada por procesos inconscientes, más allá del control consciente. Los síntomas neuróticos, los lapsos o incluso los sueños mostraban que el yo racional no era
soberano absoluto, sino que está atravesado por emociones rápidas y traumas, como escribió Freud. El yo no es dueño de su propia casa. Está descubriendo. Este descubrimiento construyó una crítica radical a la visión ilustrada del yo autónomo. El inconsciente, lejos de ser un simple residuo, tenía un papel activo en nuestras decisiones, deseos y pensamientos. Más tarde, autores como Jack Lacan ampliaron esta visión señalando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que nuestra identidad siempre es más fragmentada de lo que en el ideal racional surge. Claro, yo creo que igual el psicoanálisis abrió igual de cierta forma como una puerta a pensar que el ser humano como se ve como un sujeto dividido y quizás no como un yo unificado, por así decirlo. Claro, siempre está la dualidad del consciente e inconsciente. Claro, Las como acciones que no podemos controlar, las acciones que no podemos controlar y las que controlamos. Sí, donde podemos ver que el inconsciente de a poco se va conociendo y que también es importante al momento de tomar decisiones. Claro, claro, o sea, yo creo que así como para concluir, igual se puede decir como en base a resumen un poco de lo que hemos conversado, que el yo racional iluminista buscó la autonomía y la universalidad de la razón, en donde podemos ver que la era victoriana llevó estas ideas a la práctica con avances científicos y un optimismo desbordante, aunque también con tensiones sociales. Y esto también lo unía con el psicoanálisis, en donde en cambio este reveló los límites del yo racional, mostrando la influencia del inconsciente y de lo irracional en nuestras vidas. Podríamos decir, Igual como toda esta charla que hemos tenido nos lleva a recordar que el ser humano es un equilibrio siempre inestable entre razón y deseo, consciente e inconsciente. Claro, Como dijo alguna vez Nietzsche, que quizá la razón es la última máscara del instinto. muy buena concuerdo frase. contigo. Muy buena frase. claro, igual este es igual como un tema súper profundo y delicado, porque igual todo este tema como en cierta forma estudia la mente del ser humano, en donde todos sabemos que aquí cada día tenemos un día un pensamiento, al otro día no, al otro día queremos algo, el pensamiento nos cambia a cada segundo, entonces igual es complicado esto porque en cierta forma como que estudia la mente del ser humano y el ser humano es como muy irracional, inconstante, igual es como bien bueno el tema. Podríamos decir igual que los pensamientos nos van construyendo y nuestras decisiones, al ser más razonables, van generando que vaya avanzando entre todos, podríamos decir. Claro, Claro. sí, se puede decir que sí. Claro. Yo podría decir que sí. Yo creo que con esto estaríamos con el podcast del día de hoy. Esta tarde hermosa. Un bello día para poder hablar de estos temas tan interesantes. Poder seguir razonando más cositas. Claro, Claro. Razonar por nuestras cuentas. Claro. Pero seguir conversando de este mundo que es el ser humano, tan complejo, tan bonito, tan odioso. ya yo me despido, dejamos esto hasta aquí. Se despide Jorge, cuídense, un gusto hablar con ustedes. Que estén bien, que tengan buena tarde. Chao. Igual, chao.